Por eso, lo que dice en el 25, por lo cual desechando la mentira, eso le está diciendo a la iglesia local. Eso le dice Pablo a los hermanos. Eso le dice que desechen la mentira. O sea que, ¿cómo puede ser posible? Todos somos pecadores y todos fallamos. Pero ya de mentiras, eso como que ya está fuerte también. Amén. Dice él, desechando la mentira, les dice hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Si ese es el detalle aquí, que cuando tú hablas con un hermano de otra congregación, y ese hermano obviamente ha vuelto a nacer igual que tú, y tú le dices mentira, o él te dice mentira, está tratando de engañarse él mismo, porque al que le habla, al que le dice, es aquel, son el mismo espíritu. Por eso dice aquí, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, no tiene ningún sentido que el espíritu supuestamente que muere en nosotros lo entristezcamos diciéndole mentiras a un hermano o a una hermana. No tiene ningún sentido. Por eso aquí ya va a hablar más del carácter de las personas dentro de las congregaciones. Porque mucha gente dice, sí, hermano, hermanito, yo esto, yo lo otro. Y la gente muchas veces por querer quedar bien, hablan de más. Y en el hablar de más hablan mentiras. Es mejor decir menos palabras, pero decir verdad. Amén. Dice en el 26, oigan bien, dice, airaos, pero no pequéis. Ahora aquí va a haber un detalle que en el momento que se habla de mentira y de pecado, es una puerta que se abre para el diablo, se lo reprenda. Por eso es muy importante que veamos este aspecto aquí donde dice el apóstol airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que no pase tiempo y tú enojado o enojada con el hermano. Porque dice en el 27, ni deis lugar al diablo, que eso es lo que pasa. Aunque nosotros hayamos vuelto a nacer, aunque nosotros seamos del Señor, aunque nosotros, Dios nos haya rescatado, estamos en un cuerpo de pecado. Entonces es muy fácil airarnos. Por eso dice el airaos, pero no pequéis. Y luego la recomendación es que no te quedes enojado ni te vayas a dormir con alguien sin antes hablar las cosas, pedir perdón y aclarar todo. Porque en el establecer un odio con alguien más, automáticamente llega el diablo y se hace presente. Se hace presente en tu corazón, se hace presente en tu mente y empieza a darte consejos de los demonios. Empieza a decirte cosas, empieza a darte dardazos y empiezas tú a decir, bueno, ¿será que sí, será que no? Y bueno, estás dando lugar al diablo, se lo reprenda. Hay un ejemplo aquí que el mismo Pablo lo dice en el libro de Corintios, cuando se pone él a pedirle perdón a alguien. Fíjense bien, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Tiene que ver con el pedir perdón. Por eso dice Señor, perdonar a los otros para que vosotros seáis perdonados, ¿verdad? Y todas estas cosas. Bueno, es lo mismo, pero de esta manera. Escuchen bien. Pónganle marca y vaya conmigo a 2 de Corintios 2:10. Más dele para atrás. Ahí está luego. 2 de Corintios, amén, 2:10. Ahí en 2 de Corintios 2:10 están hablando de perdonar, pero Pablo sabiendo el grado de, o conociendo más bien las huestes, las potestades, el poder que existe también en el enemigo, él hace muy sabiamente esta declaración en 2 de Corintios 2 y dice, y al que vosotros perdonáis, le está diciendo a la iglesia, oigan lo que dice, él dice, yo también. Si Pablo ni sabía, pero él también perdona. ¿Oí? ¿Ok? Amén. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Y luego dice, porque también yo lo que he perdonado, dice él, tiene una coma, dice, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y alguien puede decir, bueno hermano, ¿y eso qué? Bueno, aquí está la respuesta en el 11. Dice, para que Satanás, oigan bien la sabiduría del apóstol,
no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque es que cuando nosotros empezamos a vivir en la carne y no a vivir en el Hijo de Dios, empezamos nosotros a darle un tiempo al enemigo, a abrir las puertas para que él empiece a llenarnos la mente de cosas que no nos convienen. Por eso Pablo sabiamente dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y luego dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la palabra maquinaciones significa que en el diccionario lo pone como un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. Imagínense, esa es una maquinación. Amén. Es una obra diabólica escondidas que se hace para afectar a los individuos. Por eso Pablo le dice, no. Si ustedes hacen eso, yo también. De esa manera nadie abre puertas aquí. Sí, es muy importante perdonar y estar consciente, porque en el momento que existe esa raíz de amargura, es por donde viene el diablo, el Señor lo reprenda, y da luz a muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no vivir en lo que veamos, en lo que sintamos o en lo que nos hagan hacer, sino que nomás perdonar y dejarle, si alguna cosa, al Señor, ¿cómo le dice? Dejarle a Él la venganza. Amén. Hacer que Él haga venganza, hacerlo, y que sea la voluntad de Él y no seamos nosotros haciéndonos más daño cada día más. Oigan, qué tremendo está esto. Amén. Qué claro y qué hermoso está eso ahí. Vengan de regreso a Efesios 4:28, ya casi vamos a acabar. Ahí en el 4:28 sigue hablando y lo sigue exhortando a la iglesia. Escuchen bien, dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Cómo va a ser así? En las iglesias tipo Judas esté uno que esté robando. Llega a pasar. Por eso Pablo no sabe quién es, ¿sí? No está poniéndole el dedo a nadie, puntualizando a nadie, pero él simplemente tira una palabra en la cual Dios sabe que va a tocar al bandido o al que está robando. Y dice, el que hurta o el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Oigan, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En vez de robar, tiene que trabajar para compartir, hacer una buena obra ahí. Dice en el 29, oigan bien cómo les está lloviendo a la iglesia. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque es que hay gente que se les olvida todo lo hermoso que ya Dios declaró en ellos. Y ellos siguen hablando, siguen blasfemando, siguen carcajeando, se siguen haciendo chistes morbosos, siguen teniendo palabras con doble sentido, siguen ellos burlando, viendo a la gente de reojo, haciendo señas con los dedos, No, eso ya no es de los hijos de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Al contrario, lo digo yo, vean lo que dice aquí, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora me voy a detener aquí. Me detengo aquí porque como una persona que no lee la Biblia va a tener unas declaraciones de edificación para los demás cuando no conoce a Dios. No tiene absolutamente nada que decir de edificación. Amén. Por eso escuchemos que Dios nos está llamando a conciencia de que si tú eres de Dios tienes que leer la palabra del Señor. Tienes que ver el carácter que Dios está demandando de ti. Tienes que ver lo que Dios te está llamando a que hagas, a cómo te transformes, cómo cambies, cuáles sean tus ejemplos, cuáles sean tus palabras, cuál sea todo de ti para con los demás, porque eso va a contar. Amén. Eso estamos viendo aquí. Por eso mucha gente se asombra y dice, ¿a poco usted es hermano? ¿A poco usted es un evangélico? ¿A poco usted es un cristiano? Porque no parecen. Vean, ¿cómo están los ejemplos de claros aquí? Por eso Pablo dice que no salga ni una palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y es así como la gente es alcanzada también. Cuando ellos ven el testimonio de las personas, dicen, oiga, usted no dice malas palabras, usted siempre me está hablando de Dios y está como preocupado por mí. Es como que alguien lo mandó, como que usted quiere que yo cambie, como que usted quiere que yo sea como usted, como en realidad eso es.
porque todos debemos de sentir lo mismo. Amén. ¿Sí? Entonces nadie queremos, como el Señor dijo, yo no quiero la muerte de todos, sino el arrepentimiento para que sean salvos. Gloria sea el Señor Jesús. Por eso, oigan lo que sigue diciendo en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahí está, son gente que ya volvieron a nacer, gente que ya se enfrió, gente que ya está viviendo más en la carne que en el Espíritu, y les pasa esto que está diciendo Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que en vez de que sea un olor grato, agradable hacia el Señor, lo están entristeciendo. Sí. Entonces entendamos, iglesia, que se trata de ir siendo más cada vez como lo que Dios nos pone, como los hijos de luz, como la diferencia entre los demás, como que nos vean a nosotros y lo vean a Él. Honestamente y de una manera sin hipocresía, con un amor no fingido. ¿Sí? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Imagínate, todavía no pasa esa redención. Somos sellados, estamos guardados para ese día. Por eso dice que tengamos mucho cuidado con esas vestiduras. ¿Sí? De que sean blancas, sin manchas y sin arrugas. Por eso entendamos que no está todo hecho ya. Nosotros estamos ahorita en la prueba más grande de representar a un Dios en un mundo caído y sin futuro. En eso estamos nosotros. O sea, la gente nos ve a nosotros y ve al cristiano. Entonces, ¿qué ven cuando te ven a ti o cuando me ven a mí? Amén. ¿Ven a un Cristo o ven a nadie? ¿O ven a un religioso? ¿O ven a un hipócrita? ¿O ven a un mentiroso? ¿Qué es lo que ven en ti? En fin, imagínate. Entonces ahí está. Y luego dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, porque hay hermanos así, bien amargados y amargadas las señoras. Aquí dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Porque es que, ¿sabes qué? Eso no es de un hijo de Dios. Por eso, airaos, pero no pequéis. Aleluya. Y dice en el 32, dice, antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sigue diciendo aquí, en el 5.1, dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Oigan, ya la vida vieja pues ya estuvo. Ahora Dios te llama a ti a que seas un imitador de Dios como un hijo amado o una hija amada. Porque no tienes tú que imitar a nadie más que al propio Señor. Porque si Él es el maestro y nosotros los alumnos tenemos que oír, tenemos que recibir, tenemos que entender y poner en práctica lo que el maestro está enseñando, ¿o no? Amén. Dice en el 5.2, dice, y andar en amor. Hoy nomás. Esa palabra tiene muchas definiciones en la Biblia, la palabra amor. Pero lo vamos a ver aquí. Pónganle una marca ahí, vayan hasta el libro de Juan. San Juan, el Evangelio de Juan 13:34. Oigan bien lo que vamos a ver ahí, Juan 13:34, díganme cuando lo hay. Él mismo en sus enseñanzas dijo acerca del amor. Juan 13:34, les dice ahí, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego tiene una coma y dice, que también os améis unos a otros. Quiere decir que este amor no es el amor con intención, no es el amor para que alguien más vea, no es el amor para convencer a nadie, ni con interés de nada. Exclusivamente dice, como yo os he amado. ¿Cómo alguien va a amar como Dios ama si no conoce a Dios? No puede. No puede. Entonces, en eso, oigan pues, es que aquí están los misterios. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero hay algo que es el amor de Él,
Alguien va a decir, no, pues mira cómo te tratamos aquí. Bueno, puede ser un amor fingido o puede ser un amor de Dios. Por eso entendamos que Él primero dice que os améis unos a otros, ¿verdad? Y alguien me dice, pues yo amo a Pedro, yo amo a Juan y yo amo a... Ah, no, pero aquí dice como yo os he amado. Por eso mucha gente se confunde con la palabra amor. Y dice, bueno, toda la gente se ama. Ahí están reunidos, hasta los diabólicos están sentados en una congregación y tienen respeto y pues se pueden amar. Alguien me dice, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, el problema aquí es que hay que amar como Él nos amó. ¿Quién? El único, verdadero Dios. El amor de Dios, el amor fraternal. Por eso, ¿hay distinción de personas? No. Lo que es diferente es Dios de todos los demás que se dicen dioses, entre comillas, con D minúscula. Porque la gente dice, hay dioses por donde quiera. Por eso Él es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios. Por eso entendamos cuáles son las características de una iglesia del Señor verdadera. Ahí lo dijo Él. Estamos leyendo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y alguien me dice, pues yo lo amo. Sí, el testigo de Jehová se puede amar, se puede querer ellos cuando andan en la calle caminando con los niños y tocando puertas. El católico puede ir a las posadas, ¿verdad? A las navidades y andar ahí alegres, queriéndose, amándose entre ellos. En los musulmanes haciendo sus cosas, algunos matando y otros llevando su religión como es según ellos, todos amándose. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay amor por donde quiera. La diferencia es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La diferencia es Dios verdadero. ¿Sí? Él dice, como yo os he amado. Nadie ama a Dios si no es que ya Dios lo amó. Él me ama, yo le amo. Si Él no me ama, yo no sé de amor. ¿Sí? Porque el amor no se ha perfeccionado en mí, ni lo conozco. Y soy un hipócrita, dando una afección para los demás y diciendo yo que ese es amor de Dios, cuando no lo es. Por eso, no se confunda nadie y vean lo que dice el Señor. Vean cómo Él manda amarse uno con el otro exclusivamente como Él los ha amado. Esa es la diferencia. ¿Estamos entendiendo eso o no? Muy claro que está esto, aleluya. Por eso les digo, cuando las personas prestan los corazones para recibir esto, les entra esto, pero como si está la medida de su pensamiento y en la necesidad de su corazón de cada quien. Amén. Eso entra y se clava y se queda ahí. Eso es muy fácil. Casi vamos a acabar. Miren, vayan conmigo a Efesios otra vez. Efesios 5, 5:2. Dice pues Pablo, y andar en amor, ¿sí? Y luego dice, como también Cristo nos amó. Ahí está otra vez, lo que seguía diciendo. Y no solamente eso, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí viene un detalle bien hermoso. El Señor cuando se ofreció, fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, dice la Biblia. Ahora, cuando tú haces lo mismo para con Jesús, tienes que tú entender que en el nombre del Señor Jesús, que te mueve y te lleva, ese olor agradable llega y sube hasta el Padre. Por eso tu sacrificio es un olor fragante para con Dios. Por eso el ejemplo y es el parecernos a Él en esto también. Oye, como dice el 5:2, andar en amor, como también Cristo nos amó, y empieza a decir por qué, y se entregó a sí mismo por nosotros, amén a eso. ¿Y qué pasó? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque ahorita oigan lo que vamos a leer aquí. En el presente, Él está presente con nosotros en todo lugar. Aquí está la prueba en la Biblia. Ahorita volvemos aquí, vamos a hacer otra salida. Dele para atrás, luego ahí está a 2 Corintios 2:14. Vean este ejemplo que está aquí, En 2 Corintios 2:14, con relación a cómo la iglesia y Dios está presente con ella, y hay un efecto cuando tú haces algo o no lo dejas de hacer, que sube a la presencia de Dios. Tú puedes decir, pues yo me arrepiento y ahí estoy. Mira lo que dice aquí. Eso está bien, arrepentirse. Pero fíjate lo que dice en 2:14. Dice, mas a Dios gracias, dice el apóstol, el cual nos lleva siempre en triunfo. Escuchen bien, ¿en quién? En Cristo Jesús.
Por eso les vuelvo y les repito, y no me voy a cansar de repetir lo mismo, todo está en Cristo Jesús. Entonces Dios nos lleva más a Dios, gracias, dice, perdón, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A ver a eso. Dice, por medio de nosotros manifiesta, oigan bien, en todo lugar el olor de su conocimiento. Si quiere decir que cuando estás en las obras que Él hizo de antemano para que andes en ellas, sube ese olor agradable por el que está en ti, no por ti, nunca es por ti ni por mí, sino porque Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, y se hace el pacto hermoso. ¿Sí? En el libro de Génesis dice que después de que se calmaron las aguas y salió Noé, él hizo un sacrificio, hizo un holocausto con lo mejor de las carnes y de las aves, y ese olor subió hacia Jehová. Oigan bien, por eso nosotros como iglesia también estamos igual. Los que nos guardamos, los que nos movemos en el Espíritu, los que estamos en el Señor. Eso también es, ¿saben qué? Y lo digo yo, hacer tesoros en el cielo. Amén. Porque es que tiene un significado cuando tú te mueves en la verdad y cuando Dios está contigo. Por eso dice todo esto. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. Dice, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Oigan, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y luego dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia, porque tú cuando andas amedrentando o mintiendo, cambiando las cosas una por la otra, ¿qué olor agradable va a subir? Ninguno. Por eso el Señor dice, pero pues no somos como muchos que medran, ¿verdad? Falsificando la palabra de Dios, porque muchos hacen eso hoy en día. Olvídense, no la leen, y cuando la leen no la entienden. Amén. Cuando le exponen no saben ni lo que están diciendo. Por eso están medrantando, están cambiando, falsificando la palabra de Dios. Ningún olor agradable. Por eso dice Pablo que no somos de esos. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Oigan, es que todo está aquí. Es una gran claridad con la que Dios habla. Algo muy, muy fácil de entender cuando usted dispone su corazón a recibir esto. Gloria sea el Señor Jesucristo por eso. Miren, ya casi vamos a cerrar, ¿eh? Vengan de regreso pues a Efesios, a seguirse gozando ya para ir terminando. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación, ahí está la exhortación otra vez de lo que se movía o se mueve todavía en unos lugares. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque eso es lo que somos. Y cómo un santo va a andar hablando de avaricia, de cómo hacerse de billetes, de cómo robar, de cómo guardar, de cómo trabajar, dejar de ir a la iglesia y nomás avaricioso. Que no se mencione eso, ni lo diga usted ni lo piense, porque usted no se debe de usted se debe a Dios. Amén. Aleluya. Entonces no se mencione nada de eso. Dice en el 4, ni palabras deshonestas, ¿sí? Ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué es acciones de gracias después de todo eso? Decir, Señor, que se haga tu voluntad y estaré agradecido. Amén. No, que el trabajo me van a hacer esto. Yo te agradezco, Señor, porque es tu voluntad y algo has de tener mejor. Acciones de gracias. Amén. Una persona que está humillada, completamente decidida que Dios sobre en él. Sí, eso es lo que, por eso no bien, esas palabras antes negativas, quítelas y nomás esté con acciones de gracias. Y diga, Señor, tú sabes quién soy yo. Señor, tú me conoces. Yo te agradezco lo que vas a hacer de aquí para adelante y te lo pongo en tus manos. Eso es dejar que Dios sobre en tu vida. Amén. Por eso, acciones de gracias. Oigan, como dice en el 5, y aquí está otra advertencia más fuerte todavía para la iglesia. Porque sabéis esto. La iglesia sabe, pero que lo crea o lo lleve a cabo, eso es otra cosa. Pero Pablo les dice, ustedes saben esto porque sabéis esto. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene derecho en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahí está, cómo debes hacer tu selección de amigos cristianos o de iglesias que visitas. ¿Sí? No cualquiera es tu hermano, no porque lo veas con Biblia o la veas con faldas y con velo, digas, esa es mi hermana y mi hermano. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre y lo escucha y lo sigue, ese es mi hermano y mi hermana. Y ahí está.
Amén. Ellos son los que hacen la voluntad del Padre, esos son los hermanos, los que hacen la voluntad del Padre, entendamos. No los que se visten, pero no hacen nada. Entienda quién es su hermano, quién es nomás su amigo, o su compañero, o nomás ahí para saludar. Entienda cómo está esto aquí. Sigue adelante, dice, aleluya, en el 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, dice Pablo, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Andar como hijo de luz es andar parecidos a como anduvo el Señor Jesús. Él era el amante de la verdad. ¿Sí? Amén. Sigue diciendo, dice en el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está, es mucho más que haber recibido y aceptado al Señor. Tú como cristiano, como cristiana, como evangélico, como lo que sea, tienes que comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Qué conviene? No, que yo pienso que es esto, que yo leí, yo vi, porque hay gente que saca a memoria o saca a pláticas cosas que ven hasta en películas, ¿verdad? Yo, es que en la película enseñaron esto, o yo vi esto, alguien me enseñó lo otro. No, es que solamente hay un libro, el libro santo, que es la palabra del Señor. Por eso todo va a estar basado aquí, tu juicio, todo lo que te va a preguntar Dios y a mí también va a estar basado en este libro. Amén. No en películas, no en enseñanzas, en trujanerías, en vanidades, en historias, en tradiciones, en nada de eso va a estar, sino va a estar basado en esto. Por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que entender, hay que recibir, hay que humillarse para poder saber. Bueno, dice comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a ver la última, ya casi. Vengan conmigo a Romanos 12:1. Gloria sea al Señor Jesucristo. Romanos 12:1. Miren. Si todo lo tenemos aquí en la palma de nuestras manos, lo podemos nosotros escudriñar, podemos nosotros gozarnos en la palabra. El Señor nos va a hablar. En el momento que le dediquemos tiempo a su palabra, es cuando vamos a tener una relación en verdad con Dios. Romanos 12:1. Para poder saber qué es lo que le agrada al Señor, aquí está, mira. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, oigan bien, en sacrificio vivo, ahí va, santo, primeramente, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas que tenemos que entender, que todo lo que Dios nos va a demandar, usted de ninguna manera lo hace en su corazón, ni en su mente, ni en su fuerza. El que mora en usted se encarga de hacer eso. Amén. Y usted se mueve en eso. Usted no piense que se está haciendo un idólatra en entregar el cuerpo como se hacía o se hace en otras denominaciones donde se dedican a golpearse, a sacarse la sangre, inclusive a ponerse hasta en cruces. De eso no se trata. Por eso dice que es un sacrificio vivo santo. Y el que es santo es Dios. Amén. Entonces ahí dice que Él lo va a hacer porque Él es santo. Amén. No te está diciendo vete al campo, métete en un ayuno, cuando ya no hayas que comer por allá te me manifiesto. No dice eso. Ese tipo de sacrificio Él no quiere. Él quiere el sacrificio donde tú te entregas por completo a Él. Amén. Y Él se mueve en ti. Amén. Así es como es la cosa. Entonces ahí vemos que es agradable al Señor comprobándolo en todas estas cosas. Dice en el 2, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Porque hay gente que le encantan las fiestas y todas las fiestas están puestas en todo el mundo de muchas maneras y enredando a toda la gente. Pero dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. De ninguna manera en una tradición, en una fiesta o en un hecho histórico de otros o de años vas a tú comprobar de qué se trata esto, sino que Él te lo va a revelar cuando tú te sometas a Él y le escuches y vivas en una relación con Dios. Amén. Es como tú vas a crecer, a saber, a entender y a seguir en camino de santidad y en confianza y en paz. Aleluya. Miren, vamos a ver Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Filipenses está delante de Efesios, ahí donde estábamos. Filipenses 1:9, ya casi vamos a cerrar. Fíjense
cómo Pablo, con todo lo que la iglesia lo aborrecía, porque había muchos disque hermanos que decían que él predicaba con coraje y que les quería casi pegar, pero nada de eso. Si Pablo hubiera sido como ellos lo pensaban, les hubiera cambiado las cosas. Les hubiera dicho una cosa por la otra, como lo hacen hoy. Hubiera endulzado el evangelio, hubiera usado falsas doctrinas. Entonces Pablo no hubiera ni hecho ninguna carta, así él empieza con eso. Por eso Dios sabe a quién escoge, Dios sabe a quién levanta, Dios sabe a quién va a poner. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Oigan que Pablo, con todo lo que era, empieza a orar por la iglesia local. ¿Qué quiere Pablo? Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La ciencia y el conocimiento vienen siendo lo mismo. ¿La ciencia de qué? De conocer, yo creo, a Dios. ¿Sí? En ciencia y conocimiento. Tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Por qué? Por lo que sigue enseguida. Dice en el 10, para que comprobéis lo mejor. Es que tú no puedes conocer a Dios si no te metes con Él. Tú no puedes decir nada si no has recibido el conocimiento. Por eso dice, para que comprobéis lo mejor. Perdón, para que aprobéis lo mejor, es lo que dice. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Ahí viene un día donde tú y yo tenemos que cumplir como cristianos, como personas llamadas a hacer y a trabajar en la obra de esta manera. Por eso dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Dice en el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Escuchen que siempre va a ser Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Amén. Siempre. No nos conviene que haya ninguna declaración en nuestro diario vivir que digamos, en ese día no estaba yo en el Señor. O Cristo me alejé y no, siempre todo. Por eso en la Biblia todas las cosas están así. Unidas y hechas con la misma intención. Así es de que hagamos una... Recapacitemos en todas estas cosas que el Señor nos habla, porque esto no es nomás pegar de gritos y decir, hermano, usted se ve que grita y enoja. No, como les he dicho siempre, el que hable de la Biblia, el que hable del Señor Jesús, habla en el amor. Por eso se expone esto, se dice, se enseña, porque es digno para todos que lo reciban. Vamos a acabar de leer ahí en el 11. Acompáñame, léalo. Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice él, sino más bien repréndelas. ¿Sí? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice en el 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, oigan bien, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y este mensaje también, todos los mensajes, la mayoría de las cartas son a puras iglesias. Dice, despiértate tú que duermes, ¿sí? Le está diciendo a todos aquellos que están dormidos en la iglesia. Están despiertos físicamente, pero espiritualmente están dormidos. Dice Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es lo que ocupa la iglesia. Dice el 15, mirar pues con diligencia, ahí está otra vez diciéndote a ti exclusivamente, ya no tanto como congregación, pero como individuo, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y eso lo dice individualmente, porque yo debo de andar como un sabio, usted también. No, está el llamado a andar con cuidado. Dice así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Esto me recuerda un poco a Tomás, que dijo, no seas incrédulo, pero sé creyente. ¿Te fijas? Entonces es lo mismo aquí. El mismo Cristo de la gloria le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino sea un creyente. Entonces igual aquí. Dice,
En el 18, no os embriaguéis con vino, porque eso es ahí donde la gente piensa que el sentir es el espíritu, pero es un vino que los emborracha. Hay gente que dice, yo siento algo, pero no sé qué es. Puede ser el vino, están emborrachados de vino, de algo que es espiritualmente todo, pero menos el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de irse llenos del Espíritu. Y luego dice, y con este ejemplo aquí vamos a cerrar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, oigan bien, con himnos y cánticos espirituales. Nadie que no sea del Señor puede recibir ni hablar cánticos espirituales, ¿sí? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cerramos aquí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ya ver nosotros que somos llamados a ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces entendamos, recibamos esto como un mensaje, como un amor de Dios que nos habla y nos exhorta a mantenernos en verdad, siempre en verdad de su Escritura. Amén. Dios los bendiga.